A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Economía y Negocios. Primero quiero agradecer al canal que me han dado el set especial para grabar este programa en este día, un set más moderno. El tema natural, el tema obligado es la llegada. Ya son apenas 2 semanas del nombramiento oficial, el posicionamiento oficial de Guillermo Lasso Mendoza como presidente constitucional del Ecuador. A veces no lo podemos ni creer. Yo mismo cuando lo veo a Guillermo Lasso digo, no sé si era un sueño, y no me refiero netamente a la persona, sino al hecho de que era muy difícil percibir desde hace ya muchos años en Ecuador, 14 años o 15 años, la posibilidad de que un movimiento que no sea vinculado al correísmo gane en nuestro país. Hubieron triunfos del expresidente Correa y su agrupación política de entonces, Alianza País, abrumadores. Correa se presentó desde un comienzo como un candidato potente, tuvo para bien, para él, y tiene cualidades que un candidato, me refiero no tanto las intelectuales o no tanto los arrestos intelectuales o profesionales, sin desmerecer, pero me refiero a la posición de candidato. Recuerdo Rafael Correa, ministro de Finanzas del ex presidente Alfredo Palacio, quien sucedió a Lucio Gutiérrez en un golpe de Estado que se le dio a Lucio Gutiérrez, el coronel Gutiérrez. Palacio nombra a Rafael Correa como ministro de Finanzas, y yo recuerdo cuando lo vi la primera vez, era un hombre que tenía ya el carisma, la posición y la ambición para ser gobernante. Y lo que yo sentí, creo que lo sintió la mayoría de ecuatorianos. Él renunció al ministerio y enseguida empezó su campaña para promover este movimiento político, cívico, electoral llamado Alianza País, al cual se fueron integrando una decena de movimientos y personajes importantes, destacados, respetables de todo tipo de sectores, sobre todo identificados con los grupos de izquierda y centroizquierda. Cuando habla Rafael Correa candidato, no me refiero en sí a la persona, me refiero al producto. Muchas veces nosotros cuando vamos a un supermercado o a un restaurante o hacemos una compra, lo que compramos es el empaque, ¿no? El empaque más no el producto. Eso es normal. Existen las marcas de relojes, marcas de vehículos, que por temas aspiracionales compramos, o si no por temas de neuromarketing compramos. Compramos una marca de zapato deportivo porque esa la usa tal o cual deportista importante. Recuerden las campañas famosas de Michael Jordan con la firma Nike, o el tema similar con Adidas, con Leo Messi. Son temas importantes que las marcas se pelean para que los seguidores compren la marca no tanto por el producto, sino por la identificación del personaje. Eso pasa todos los días en la televisión. Podemos ver personas de pantalla recomendando un tipo de crema antiarrugas, o personas de pantalla recomendando un tipo de, no sé, algún servicio. Eso también pasa en la política, porque lamentablemente en nuestra región, América Latina, la gente no llega a comprar el contenido del político, sino el estuche, el empaque. Y el empaque es un producto. Yo siempre pongo este ejemplo. Usted va a un supermercado y va a comprar pues una salsa de mostaza, una salsa de tomate, y tiene 20 opciones. Unas cuestan más, unas cuestan menos, y generalmente somos un mercado adaptado al tema de precios, pero por ahí puede llamar la atención alguna promoción, un 2x1, qué sé yo. Esto mismo pasa en la política.
Y hablo de esto porque decía yo al comienzo que a veces no podemos ni creer que hay un presidente con el perfil de Lasso, conservador, un presidente tradicional, de una familia adinerada, de un hombre destacado por sus habilidades empresariales, a quien de manera legal no se le ha encontrado ningún impedimento, si no, no hubiera podido ser candidato, y que más bien fue perjudicado por una campaña sucia que ya eso está, ya no tenemos que hablar, y él ganó, y lo importante es que ganó y que haga un buen trabajo, que estoy seguro que lo va a hacer, tiene todo para hacerlo. Digo esto porque el correísmo, al igual que en otros países de América Latina, se instaura con una filosofía, ni siquiera con una filosofía, con un discurso. Ya hemos oído 1000 veces el famoso discurso de los países alineados con el Foro de Sao Paulo, o con el socialismo del siglo XXI. La palabra socialista puede ser muy mal vista en muchos lugares porque hay políticos que se etiquetaron o se robaron ese membrete y que lo que hicieron es castigar o difamar o hablar mal de la palabra ser de derecha o ser capitalista. Ni ser socialista es malo, ni ser capitalista es malo. Es como que yo le diga a usted es abogado, los abogados son malos. Usted es costeño, los costeños son malos. Usted es serrano, los serranos son malos. No, todo lo contrario. Esto es un tema que hay que analizarlo bien. Rafael Correa llegó con una potencia impresionante porque era el candidato perfecto. La juventud, un hombre que no tenía su partido político propio, lo cual era bueno porque hablaba contra la partidocracia. O sea, él no tenía partido. Acabó siendo un tema la partidocracia, pero él no tenía un partido y recibió gratuitamente el apoyo de partidos importantes, conocidos y de personajes importantes, unos respetables, otros no tan respetables, digamos la verdad, pero de los respetables hay muchos que se fueron bajando de la camioneta. Bajarse a camioneta es un término que lo sacó Abdalá Bucaram en aquella famosa camioneta donde estaban todos los personajes que fueron parte del cambio, del golpe de Estado contra Abdalá Bucaram. Y Abdalá decía que nadie se me baje de la camioneta. Entonces es un dicho ecuatoriano que ya todos sabemos a qué me refiero cuando dicen se bajó de la camioneta. Uno de los movimientos que salieron, que apoyaron a Rafael Correa y luego se salieron fue el movimiento Ruptura 25, que es un movimiento político de personajes conocidos que estuvieron apoyando al presidente Moreno en el gobierno anterior, como María Paula Romo, Sebastián Roldán, Juan Sebastián Roldán, Norman Ray. A mi modo de ver, y quiero referirme a ellos, gente muy respetable, que yo no voy a juzgar en el macro, sino en el micro, sino en lo macro. Para mí la ministra Romo fue una buena ministra. Fue víctima de una campaña sucia, terrible, de los hospitales, de que recibía dineros, nada que se pueda comprobar. Una persona que dio altura al debate. Recuerdo cuando ella hablaba y le calumniaban, la forma como hablaba, cómo manejó. Sin embargo, una politizada asamblea la instituyó. También hubieron personajes importantes, destacados y respetables como el economista Alberto Acosta Espinosa, como el ex candidato, ahí se me va el nombre, pero bueno, Manuela Gallegos, una persona activista, una persona de izquierda. El Partido Socialista también empezó a marcar distancia, el MPD marcó distancia, con quien tuvieron inclusive un gran confrontamiento por el tema de la UNE. Entonces, bueno, llegó este partido a ganar elecciones, el Alianza País, por goleada. Pero también era por la forma como estaba constituida los métodos, el método de Hunt para la asamblea. Era un partido que tenía pues los canales incautados a su favor, tenía las radios incautadas a su favor, tenía los partidos, los poderes a su favor. No hubo una balanza. Y digo todo esto porque en este momento, cuando hay un nuevo presidente, lo que más se espera es que haya un equilibrio de poderes. Hasta el momento se ve que vamos por ahí. Definitivamente la línea de pensamiento político del Ejecutivo y de las cabezas del Legislativo son completamente opuestas en las formas, pero el fondo es el mismo. Todos queremos sacar al Ecuador de la pobreza, superar una crisis de la pandemia, una crisis económica heredada no necesariamente del gobierno que se fue de Moreno, sino del gobierno anterior, donde el despilfarro fue una cosa que no paró. Digo despilfarro porque hay mucha obra innecesaria, obra mal hecha, obras con sobreprecios, y una forma de corrupción también es hacer obras innecesarias para ganarse los aplausos de la gente del sector. Yo espero que esos aeropuertos del Tena y el aeropuerto de Santa Rosa, yo estuve hace unos 6 meses en Santa Rosa y ese aeropuerto no tenía ningún avión que había despegado en todo el día. Ya TAME no existe. TAME es una empresa de las
que fue víctima y quiebra por la pésima administración del gobierno de entonces, una aerolínea insignia que más que aerolínea insignia, empresa era alguien que transportaba ecuatorianos y conectaba el Ecuador internamente y externamente, ¿no? El presidente Lasso da muestras importantes o mensajes importantes de la prensa internacional. ¿Qué es lo que dice la prensa internacional? Hemos visto la prensa española, la prensa en los Estados Unidos, el Miami Herald, el New York Times, la prensa peruana, que con envidia, ciertos sectores importantes de la prensa y de la sociedad peruana ven con envidia, y lo dicen así, lo que sucede en Ecuador. ¿A qué se refieren? Perú está por pasar unas elecciones del 11 de junio próximo, donde se elige prácticamente una opción democrática que puede ser buena, muy buena, mala. Esperemos que le vaya bien si llega la señora Fujimori, contra una opción completamente experimental y sacada de todos los cabellos. Discúlpenme, el señor Pedro Castillo, a quien le escuché el debate del pasado domingo, escuché el debate completo, para tener un poquito más de argumentos para hablar, porque de Castillo sé poco. Tal vez de la señora Fujimori sé más, porque es una política que tiene algunos años como tal. No ha gobernado su partido, gobernó su padre que se divorcia de la entonces primera dama, la señora Susana Higuchi, y Keiko, cuando era todavía una chica joven, una niña, pasa a ser la primera dama, estuvo de cerca de su padre. Su padre, un hombre brillante, que hace una primera presidencia, digámoslo así, importante y bastante productiva para el Perú. Logra con los años prácticamente desarticular un movimiento terrorista maoísta como Sendero Luminoso, orquestado y dirigido por un líder carismático popular muy fuerte, como era Abimael Guzmán, más conocido como el presidente Gonzalo. Pero sin embargo Fujimori se encrespa en el poder, no solamente él, sino todos los entes de control, lo que representa aquí la SENAIN, que no recuerdo el nombre como es en Perú, a través de la figura de Vladimiro Montesinos, que es el hombre fuerte del Perú, quien en su primera instancia, su primer gobierno, hace obras importantes y es quien dirige la inteligencia peruana, pero pierde los estribos Montesinos y le mete a Fujimori en una cadena de problemas de corrupción, de excesos en el tema de recursos, de derechos humanos, que va atado también a lo que venía, ¿no? El tema del terrorismo, que era muy, muy triste. Nadie se le ocurría irse al Perú de turismo, ni a comer, ni a Machu Picchu, ni a nada, porque habían bombas, ponían bombas. Estos eran más crueles que los colombianos, que el M-19 de entonces, o que las FARC. El sendero grupo maoísta fue cruel. Se hablan de 70,000 muertos, donde eran niños, familias, inocentes, que no tienen nada que ver con esta lucha social que buscaban ellos, instaurarse a través de la fuerza. Entonces decía yo que la visión del mundo está, y los ojos están en el accionar del presidente Lasso. Es muy importante. Siendo el Ecuador un país no tan representativo en la región como Argentina, México en el norte, Brasil por acá, Venezuela, por lo que sucede, los ojos están en Ecuador, porque justamente es un presidente atípico. No es normal que en una república latinoamericana, donde se prima el populismo, los discursos con exageración, los discursos de ofertas, el castigo a la persona que tiene dinero, que se lo ve como mal, a pesar de que sea legalmente y honestamente ganados, como es el caso del presidente Lasso. Lasso gana, y por lo que sea que haya ganado, sea por el voto anticorreísta, por sus méritos propios, ganó, y es importante que le apoyemos y que los sectores de la política y la prensa sean quienes no solo lo apoyen, también haya un espacio para la crítica, para la opinión, partiendo de una excelente jugada que es la eliminación de la famosa ley de comunicación, que le están cambiando de nombre y haciendo una ley donde se pueda volver a la crítica, a la parodia, sin perder obviamente el respeto a los medios que tienen que tener. Si alguien habla mal de una persona en un medio, pues tiene la otra persona derecho a la réplica, inclusive tiene derecho a juzgarlo por la vía civil, sin que el medio sea multado, como pasó con el diario El Universo y con varios periodistas en el país, en la época de la presidencia de Rafael Correa. Yo estoy seguro que muchas de las personas que no votaron por Guillermo Lasso, y esto lo siento por gente que he conocido, sienten también un pequeño alivio, porque al ganar Lasso no hay nadie que esté restregándoles en la cara el triunfo,
ni tampoco hay persecución, ni tampoco hay una burla. Simplemente lo que ha vuelto el Ecuador es a una época hasta aquí, y esperemos que siga así, de tranquilidad y de tregua. Estoy contento hasta cierto punto de la alianza que se da en la Asamblea. No voy a comentar profundamente el tema del Partido Social Cristiano, cuáles eran las intenciones, porque en política eso existe. Tampoco hay que verlo como una criminalización, como un acto imposible. La política es necesaria para la gobernabilidad. Pero creo que Lasso supo interpretar que más le convenía salir de esa alianza con UNES y el Partido Social Cristiano, porque evidentemente un gran grupo, mayoritario grupo que votó por él, era el voto anticorreísta. Buscaban un cambio de estilo de hablar, estilo de comunicar y estilo de gobierno. Pero sobre todo el estilo que traía Rafael Correa, y que se asumía que si el señor Andrés Arauz ganaba, pues de cierta forma quien gobernaría o la cabeza de todo esto sería el expresidente Rafael Correa. Hablábamos también del gabinete del presidente Lasso. Se ve un gabinete muy técnico. El día de ayer han empezado ya la vacunación en esta etapa del nuevo gobierno. Van a haber evidentemente algunos siempre problemas logísticos que se van a dar, pero esperemos que fluya y se dé en la medida de que se pueda vacunar con esta excelente idea de usar los recintos, la base del CNE, y también utilizarles a las Fuerzas Armadas. La confianza del país está en las Fuerzas Armadas. Además, que ¿quién conoce mejor el país? ¿Quién lleva las papeletas a los destinos, a los recintos de votación? Las Fuerzas Armadas. Ellos conocen cómo hacerlo y custodiar las vacunas de la misma forma como custodian las papeletas, ¿no? Entonces, supremamente importante. Y hablaba también de los medios españoles. En España se habla mucho de la presencia de este personaje como Guillermo Lasso. Un personaje que digámoslo así, ha generado un entusiasmo y un sentimiento interesante, no solo en Ecuador, por propios y extraños, sino a nivel regional. Y también da vida a esta opción de que los países que históricamente, por lo menos en las últimas décadas, se inclinaron por el tema del socialismo del siglo XXI, con regímenes autoritarios fundamentados o dirigidos desde el castrochavismo, ¿no es cierto?, con los diseños, las técnicas y la franquicia del socialismo del siglo XXI, aparece Guillermo Lasso, que obviamente pues, no tiene nada que ver con este concepto, y fiel a sus propuestas, porque esto es importante. Hay presidentes que hacen una oferta y bueno, en el momento de ganar les toca ver cómo la van a hacer. Lasso desde entrada habló de los acuerdos comerciales. El acuerdo comercial el acuerdo del Pacífico es algo fundamental. Habla también del acuerdo comercial con los Estados Unidos, continuando lo que ya empezó el ministro Iván Montaneda en el gobierno anterior, algo necesario para el país, algo muy necesario para la agroindustria sobre todo, completamente necesario. El país necesita exportar más. El Ecuador tiene no todos, tiene una gran cantidad de productos agrícolas que pueden tener más clientela, y de esa manera pues lo que deseamos es que entren más dólares a la economía. Sin quitar esto que también van a entrar productos importados, porque si queremos que nos permitan que reciban nuestros productos ecuatorianos, pues los otros países tienen que pedir a Ecuador que acepte sus productos y sea como una libre competencia. Lasso es un hombre que cree y promueve la libre competencia, la libertad de trabajo, la libertad de emprendimiento, y eso es interesante, porque lo que hace es contrarrestar este sistema de apoyarle a la empresa privada dándole una manito, no dándole una manito, lo que están haciendo es dándole todo para que no compita. Entonces la empresa privada, la empresa nacional, la industria nacional ecuatoriana ha sabido, y esto es importante porque Colombia hizo lo mismo, protegerse, pero no a través de salvaguardas, sino de tecnología, de investigación, de acoplamientos a los nuevos conceptos de industriales, nuevos ISOs, nuevas patentes. Ecuador tiene industrias maravillosas. Y todo ser humano, toda industria, toda entidad, cuando le ponen a competir, saca de adentro lo mejor de sí. Y eso, a la larga, quien gana es el consumidor. El ecuatoriano va a verse beneficiado porque podrá escoger qué comprar el momento que llegue los acuerdos comerciales. De hecho, ya hay un acuerdo comercial con Europa que fluye bastante bien. Lamentablemente el tema de los vehículos importados de Europa aún no baja drásticamente porque hay muchos impuestos especiales
que son atados al Ministerio de Industrias, al MIPRO, y en fin, temas que estoy seguro que el presidente Lasso lo va a hacer. Tendrán que regular eso porque los vehículos en Ecuador cuestan exactamente el doble, si no es más, de lo que cuesta en cualquier parte del mundo. Y un vehículo en estas alturas, a esta época, no es un lujo, queridos televidentes. Un vehículo para una familia es una necesidad. Viajar, transportarse, irse de vacaciones, por trabajo, una camioneta, un tractor, un camión que lleva o trae bebidas o trae mercadería, un courier, en fin. Entonces es importante que se revea esto. Hablaba del gabinete del presidente Lasso, del cual algunos personajes los conocemos, son más públicos, otros no, pero hay que darle este tiempo de tregua, como decía, darle este tiempo para medir. Yo veo que hay mucho técnico en las ramas, eso me gusta. No ha caído Lasso en esta ofrenda de devolver favores, como normalmente estamos acostumbrados en los países, ¿no? En nuestros países, donde el presidente que gana tiene que devolver los favores a los partidos que le apoyaron, a las personas que le apoyaron económicamente o a sus cercanos amigos con quien, pues, no sé, habrá algún vínculo familiar, etc. Ya habló de un código de ética. Ya se habla de ciertas cosas nuevas para nosotros, en nuestro país por lo menos, y se ve y se avisora, por lo menos en los ministerios que se empieza a trabajar, mucho técnico. Acuérdense que el técnico es técnico y en la política se necesita también ser político, saber negociar, saber explicar, saber convencer, porque no siempre los resultados que se buscan se van a ver a corto plazo. Estoy seguro que muchas de las ideas del presidente Lasso, que son excelentes, no las vamos a ver pronto, las veremos después. Y será tal vez el presidente siguiente quien se beneficie o quien pueda plantear. Lo que sí sé es que desde entrada sí se siente una atmósfera de mayor tranquilidad para hacer negocios, de más respeto al que no piensa como uno, al que no piensa a favor o en contra del gobierno. Y también importante mencionar el tema diplomático, ver nuevamente a diplomáticos de carrera, algo que ya se vio en parte en el gobierno anterior, pero en este gobierno se está viendo a diplomáticos de carrera que van a viajar a las sedes de las embajadas y consulados de Ecuador, que necesita personas técnicas que promuevan el comercio e integración del Ecuador a esos países. De mi parte es todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.